El presidente de la Crema, Francisco Parabano. Pancho, ¿qué tal? Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un saludo para vos y para todos los... ¿Todo bien? Bien. Bueno, Agustín Muriel lo acompaña, que es el hombre encargado de la caja, ¿no? De las finanzas. Me dice que es bravo, que es difícil sacarle algo. Bueno, viene de una buena escuela, ¿no? ¿Qué tal, Agustín? Una escuela bastante particular, sí. Aprendí no, pero buena, digo. Tenía de quién aprender, sí. ¿Qué tal, Néstor? Lauti, bueno. Hola, Diego, también. Bueno. Un abrazo. Bueno, aquí estamos. El feriado nos impidió hacer una lectura periodística de lo que ustedes presentaron el jueves ante la asamblea de los socios, que son los que deben dar su opinión válida, legal. ¿Están conformes? Sí. Hicimos una asamblea de medio término en las cuales por lo general la gente del club, el socio, no se involucra tanto, siempre es más masiva, viste, cuando hay algún lío, cuando hay elecciones, hay discusiones, y hubo mucha gente en la sala, lo cual lo agradecí porque me parece muy importante que en el club haya movimiento, que se empiece a acostumbrar la gente a ir a toda la asamblea, a escuchar todo lo que tienen los dirigentes del momento para contar, así que sí, la verdad que sí, y lo más importante es que se aprobaron cosas que hay un criterio uniforme entre todos los distintos grupos que pueden componer el club, y eso me parece algo muy importante. Vi el número, cómo se desinfló, y los iba a proponer para que lo ayuden a Toto Caputo. Digo, ¿cómo se hace esto? Eso es el terreno de Agustín. Agustín, ¿qué pasó? ¿Cómo hicimos? No, la verdad, Néstor, creo que en términos de... Perdón, no, vamos, ya que estamos acá, los abogados del diablo seríamos nosotros un poco, ¿no? Sí. Diego, Lisandro, yo, Lauti, somos un poco ya los abogados del diablo. Dicen, pero ¿cómo esto es así? Porque por ahí los contadores dibujan números, y lo digo respetuosamente, casi cariñosamente. ¿Quién no tiene un contador en su empresa, o un contador amigo, un contador en la familia? Y dice, ¿qué estás diciendo de dibujo? ¿Dibujaron o no? No, en este caso no, aparte ¿no? Tenemos que cuidar la honorabilidad del señor Morcillo. Está muy bien. Otro mentor. Bueno, y Morcillo ya viene de vieja data, ¿no? Vieja data. Más de 40 años, no sé cuánto, así que sí, no, lo respetamos. No, obviamente no hay dibujo de números. Sí que logramos recaudar un 17-18% más que el año anterior, que el ejercicio anterior, que eso fue fruto de distintas cosas. Yo lo contaba en la asamblea y lo agradecía también un poco porque, por ejemplo, de cuotas sociales recaudamos en términos reales un 38% más que el mismo periodo del año anterior. Ese es un buen dato. Ese es un buen dato, significó que en este punto le tenemos que agradecer mucho al socio que nos acompañó, porque la verdad que tuvimos que hacer varios ajustes durante el año a la cuota social. Nosotros asumimos con una cuota social de 8.000, 10.000 pesos y la fuimos aumentando porque los costos operativos nos empujaban a tener que actualizar la cuota, y la verdad que el socio nos respaldó, así que ahí es un agradecimiento puntual a ellos. ¿Cuánto hoy debe pagar el socio activo? Y justo hoy hicimos una pequeña actualización que está bueno charlarla. Aumentamos la cuota a 30.000 pesos. Ajá. Actualizamos, digamos, por el contexto en el cual nos aumentaron varios costos después del aumento del combustible y demás cuestiones que fueron sucediendo en los últimos meses, pero estamos promoviendo un beneficio para aquellos socios que se adhieran al débito automático de la cuota con un 15% de descuento. Es decir, el aumento prácticamente queda anulado si el socio se adhiere al débito automático. Correcto. Eso se explica, porque queremos darle un beneficio a los socios y sobre todo por una cuestión financiera interna nuestra. Necesitamos que los fondos lleguen más temprano al club. La mayoría de las obligaciones las tenemos entre el 1 y el 15 de cada mes. Y el hecho de que los socios o la mayoría de los socios estén adheridos al débito automático nos permite recaudar esa plata más temprano y poder pagar los sueldos, pagar los servicios, todos los gastos o costos urgentes que tenemos a término. ¿Qué población ya que estás describiendo un tema importante que tiene que ver con la masa societaria, ¿qué población de socios tiene hoy Atlético? 4.600, 4.700 socios activos tenemos en el club. Bueno, ¿y qué dice el manual? Siempre es insuficiente, ¿no? Pero ¿cuál sería el número factible, no el necesario? Porque a lo mejor el necesario es impracticable al mediano plazo. Bueno, no sé, Francisco, ¿querés agregar algo vos? Estaba pensando porque es muy importante, porque estamos lanzando una campaña de socios ahora, estamos buscándole la vuelta para que ser socio atlético, o sea, convenga, más allá del fanatismo, porque entendemos que no todos aportan a la causa como uno por ahí.
Estaba pensando que es distinto según los lugares del país. Yo, aprovecho los viajes que hacemos y hablo con todos los dirigentes y presidentes que tenemos la misma problemática. Por ejemplo, el otro día me decía el de San Martín de Tucumán que tenían 10.000 socios. 10.000 socios. Entonces vos comparás San Martín de Tucumán con la cantidad de gente que vive en Tucumán contra Atlético 4.700, eso te diría que nosotros estamos bien. Pero después vas a otros lugares y nos enfrentamos a estructuras que tienen 30.000, 40.000 socios. Es muy depende, la cultura del lugar. También y demás. Es cierto eso. Nosotros le apuntamos ahora con la campaña de socios, queremos llegar a 6.000, 6.500. ¿Y cuáles serían las motivaciones, Agustín, para que, bien despegándose un ratito, que creo que no habría que despegarse tanto, como argumento la pertenencia, esto de sentirse comunidad en la tribuna, en los partidos y en las otras disciplinas, ¿cuál sería el argumento? ¿Por qué le convendría al socio, más allá de eso, para acercarse y sumarse? Yo creo que el beneficio principal directo es ir a la cancha sin pagar. Hoy una entrada, no sé exactamente cuánto está la entrada hoy, pero se paga menos que un partido, digamos. 32.000 pesos. Claro, la cuota es más barata que un partido. En boletería es 32.000 la popular. Y pagarías un partido por mes, digamos. Sí, menos de un partido por mes. Menos, claro. En automático pagás menos de un partido por mes. Eso como principal eje. Pero estamos trabajando en lograr acuerdos con distintas empresas de combustible, de supermercado, para que el socio... Hoy ya hay un club de beneficios activo, pero queremos beneficios concretos que se traduzcan en decir, bueno, esta cuota no se paga, o se paga sola, mejor dicho, como se dice popularmente. Tenemos proyectos de traer un gimnasio para los socios, tenemos proyectos de hacer eventos en que los socios tengan beneficios, no sé, el próximo evento importante que tenemos, que es la carrera de automovilismo, el socio tiene un beneficio al comprar la entrada. La idea es trabajar en generar siempre oportunidad para el socio para que realmente esa cuota se pague sola, aunque hoy en día yo creo que el valor está acorde al beneficio que da. Queremos trabajar para sumar más socios, como decía Pancho. Un saludo grande para los dos. Más allá de esto que mencionaban, los diferentes puntos que abordaron para ir achicando ese número, ¿cómo está actualmente la situación económica, institucional, más teniendo en cuenta lo que mueve generalmente a la masa societaria, que es el fútbol, con el regreso a la Primera Nacional y demás? Mira, después, como digo, siempre le voy a dejar hablar a Au del tema, porque el que más está sobre los números y demás. Yo solo te digo que cuando asumimos con una situación muy compleja, y siempre fuimos muy claros, siempre dije que el problema Atlético era financiero más que económico, que hay una diferencia en eso. La parte financiera la seguimos padeciendo, creemos que, como dije siempre, que en julio vamos a poder respirar, porque estamos esperando algunas ventas de jugadores, le estamos promoviendo muchos chicos de las divisiones inferiores al plantel superior, y creo que recién en julio va a llegar un alivio, para así decirlo, que por la manera que tenemos de trabajar nosotros nunca vamos a estar tan aliviados, porque la idea siempre es invertir, y la paradoja era, teníamos que decidir entre sanear los números enseguida o también formar un equipo competitivo como el que formamos en el Federal en aquel momento. Entonces, creemos que la situación es de largo plazo, es de a poco ir dándole a la gente un equipo competitivo que te dé ganas de ir a la cancha, que te dé ganas que te dé esa expectativa que todo club necesita. Además, hacer obras en el club, se ha pintado todo el club. No dejamos de cuidar lo interno para pagar todo lo que teníamos que pagar, sino que fuimos haciendo todo a la vez, y en eso el cerebro de Agustín. No, sí, como te decía Pancho, a ver, el año pasado cerramos un ejercicio casi empatado, menos 32 millones. Respecto al año anterior, comparando con el ejercicio anterior, se recuperaron casi 900 millones de estado de resultado negativo que había sido. Eso fue fruto, como dijimos, de la cuota social, fue fruto de gestionar deudas que tenían con el club, por ejemplo, deudas de otros clubes como Independiente o Newell's, también por gestionar derechos de formación, y eso nos permitió cerrar un estado de resultado positivo, y eso es casi positivo, eso es una buena noticia. Como decía Pancho, después hay otro problema que es de flujo de caja, que es lo que por ahí nos tiene agobiados del día a día, y es por lo que nos cuesta y por lo que estamos tomando estas medidas, como hacer un descuento para las personas los socios que se agarran el débito automático. Son dos cosas distintas. El estado de resultados cerró bien porque logramos recaudar casi lo mismo que gastamos. Eso no significa que esa plata haya ingresado
precisamente al club durante todo el periodo del año. Todavía tenemos deudas por cobrar que nos van a ayudar, como dice Pancho, en julio a acomodar el barco mucho mejor, a seguir invirtiendo, y en el mientras tanto cumplimos con todos nuestros compromisos y seguimos manteniendo las obras mínimas y no tan mínimas, porque la verdad que sobre todo en el autódromo se están haciendo obras de gran envergadura, optimizando los recursos al máximo. Los dos mencionaban julio, y bueno, recién Agustín decías que bueno, hay algunas cosas a cobrar todavía, pero Pancho, la idea en julio también es vender algún futbolista del plantel. Estamos abiertos a que aparezcan algunas ofertas. Yo, conociendo un poco el palo del fútbol, creo que las ofertas que puedan llegar en este mercado de los jugadores que tenemos van a ser insuficientes, van a tratar de sacarlos por el menor dinero posible, y nosotros ahí tenemos que ver nuevamente cómo balanceamos la cuestión deportiva con la cuestión económica. Las expectativas están puestas más en la venta de Alex Luna de Instituto, o ver qué va a terminar pasando con Kevin Schapper, con Bautista Tomatis, y de cobrar algunos derechos de formación que vienen atrasados, como el hecho de Copetti a Charlotte, que es un buen ingreso de dinero, y con eso creo que acomodaríamos el barco bastante. El tema Luna con Instituto, o sea, esa venta, digamos, ¿cómo quedó? Atlético vendió a Luna, tiene que cobrar porcentaje todavía porque los pagos son en cuotas, y claro, le queda, además poseemos el 20% de una futura venta, que bueno, se ha destacado, y tenemos depositado ahí la esperanza de que sea vendido, viste que hubo movimiento y demás, y que Atlético pueda quedarse con ese 20%. Bueno, estamos charlando aquí en El Espectador y en Next TV y también en nuestro streaming de Alas Contenidos en YouTube con Pancho Parabano, el presidente de la Crema, y Agustín Muriel, el encargado de la tesorería del club. Diego Lisandro, aquí en El Espectador. Gracias, Néstor. El saludo para Francisco y Agustín. Una pregunta para cada uno, digamos. A Francisco le quiero preguntar, me pareció muy interesante el tema propuesto sobre el periodo de gobernabilidad, digamos, de gobierno, de extenderlo, corregime Francisco, si digo bien, de llevarlo de 2 a 3 años. Sí, te quiero preguntar sobre la implementación, cómo se llevaría a cabo esa propuesta, de qué depende, y dentro de ese periodo preguntarte si también hicieron alguna observación sobre la fecha, que hoy es abril, si siempre hay problemas, se dice, ¿no?, por cómo termina, que por ahí cae en una fecha incómoda. Bueno, quería preguntarte sobre eso, que me parece interesante. Y Agustín, bueno, profundizar un poco más. Esta es una pregunta, lo voy a aclarar así, con total sinceridad. La que le hago a Agustín es una pregunta absolutamente mía, y la otra es una pregunta que voy recolectando datos, no sé si eficientes o no, en redes sociales, consultas que me hicieron, Agustín, sobre números. Yo siempre digo, no entiendo nada de esto, y temo muchas veces a la hora de preguntar, pero voy a preguntarte primero si es correcto de la forma en la que yo lo manifiesto. Hay quienes dicen que la deuda principal con proveedores creció el 50%, más o menos unos 600 millones, y la financiera un 30%, más o menos unos 100 millones. Insisto, corregime si digo algo que no corresponde. En definitiva, lo que uno entiende, ¿no?, que el déficit bajó 800 millones, 860, 50 más o menos, y la deuda creció 800 millones. Bueno, ¿cómo se puede explicar eso si es que esto que estoy diciendo es correcto? Bueno, Diego, ¿cómo estás? Te voy a contestar yo primero con el tema de la reforma del estatuto o actualización del estatuto. La verdad que es algo que venían trabajando distintas comisiones de hace muchos años atrás, en la cual había unanimidad en todos los actores políticos o ex dirigentes del club, que primero nosotros estamos constituidos como una mutual, por eso los cierres del balance se hacían en diciembre, y las elecciones cuando había se hacían en abril, lo cual dificultaba, porque somos una mutual pero a la vez somos un club de fútbol, entonces era injusto para quienes le tocaba asumir ya con el plantel de fútbol y el técnico y sobre todo el presupuesto del año otorgado,
era algo muy incómodo para los dirigentes que les tocaba asumir, así que había una unanimidad de criterio de que teníamos que llevar las asambleas y las elecciones, en caso de que haya, al mes de diciembre, para quienes se hagan cargo del club puedan elegir tanto el cuerpo técnico como jugadores como presupuesto, teniendo en cuenta que el fútbol habitualmente maneja el 85% del presupuesto del club. Eso por un lado. El segundo tema era que estábamos todos de acuerdo que había que llevar, Atlético tiene gobiernos de 2 años y a todos les parecía muy poco los 2 años, y aparte hay entidades que nos pedían que nos ayornemos a la mayoría de los clubes y demás, que la mayoría tiene 4 o 5 años. Bueno, en este caso lo llevamos a 3 años. El presidente puede reelegir un solo periodo y luego no puede volver a ser presidente, o sea, tiene que descansar por lo menos un mandato hasta que después, si él lo considerara, volver a presentarse, digamos. Es una forma de también darle una salud democrática a la institución. Y los otros temas fueron más que nada ayornarnos a la modernidad, digamos, como poder dirigirte a los socios por correo electrónico. Teníamos un tema, el estatuto estaba viejo, ponía la mayoría de edad como a los 21 años y hoy en cualquier código civil es a los 18. Fueron cuestiones más de actualización. Lo más importante es que el mandato se estira a 3 años. Esto tiene que ir a INAES primero, lo tiene que ver INAES, lo aprobaron los socios, ahora lo tiene que aprobar INAES, creemos que no va a haber inconveniente. Y el tema de que las elecciones o los cambios de gobierno se hagan en diciembre, básicamente es eso, y estaban todas las partes de acuerdo. Fue un borrador que pasaron por todos los presidentes de los últimos 20, 25 años y un montón de socios y abogados que pasaron por el club, así que en eso hubo unanimidad para levantar la mano. Bueno, Agustín, no sé si la respuesta era muy importante de Pancho sobre un tema de gobernabilidad, de ley electoral, de reglas para el futuro, de ayornamiento. Está muy bueno. No sé si querés repasar, Diego, la pregunta. La tengo. La tenés, a ver, bueno. Bien, perfecto. Está bien. No, Diego, bueno, primero voy a pedir perdón a los contadores de antemano. No soy contador, por si menciono algo técnicamente mal, pero voy a intentar de explicar. Es distinto las deudas que tenemos en el balance del estado de resultado. El estado de resultado dio casi empate, como explicaba antes, como el año anterior había dado casi 900 millones de pérdidas. El año anterior había dado 900 millones de pérdidas con 1.200 millones, si no me equivoco, de deuda. Son dos cosas distintas. Nosotros, el estado de resultado no fue bien, y con respecto a las deudas que figuran en el balance, es cierto que se incrementaron. Lo que yo quiero aclarar, Diego, porque yo también vi esa duda en las redes sociales, es que eso no invalida que el estado de resultado haya sido casi cero. ¿Por qué se incrementaron las deudas? Que también es interesante explicarle al socio. Las deudas se incrementaron principalmente en un 50% de lo que vos me estás mencionando, Diego, por el bingo. El bingo tiene una situación particular. Nos quedó en el mes, la celebración del bingo es un evento puntual que se hizo en febrero, pero en el transcurso del año 2024 a 2025, perdón, 2025 a 2026, se empezó a vender publicidades, a vender cartones, y se terminaron de vender en febrero. Entonces, el cierre contable del ejercicio para el bingo va a ser el de este 2026. ¿Eso qué hizo? Que en nuestro pasivo tengamos una deuda de casi 400 millones, que fueron los premios que tuvimos que comprar para la celebración del sorteo del bingo, a través de una financiación de nuestro socio en ese evento. Aprovechamos a contarle a nuestro socio que el evento del bingo tuvo un resultado también casi empatado, fue positivo en términos de imagen, la verdad que salió muy bien, pero económicamente nos costó mucho remarlo. Próximamente vamos a lanzar el bingo del 2027, así que esperamos que nos acompañen desde ahora, desde junio apenas lo lancemos, porque eso nos ayuda mucho financieramente para el evento. Lo que nos pasó a fin del año pasado, en febrero, es que nos tuvimos que endeudar para comprar los premios, y también, para ser 100% claro, tuvimos que tomar una deuda de 180 millones con Sancor, con la empresa Sancor, que también hizo que se incremente el pasivo. Esas son las dos causas principales del incremento del pasivo, reales, que se van a subsanar en el ejercicio siguiente, porque recaudamos lo suficiente para pagar los premios, para pagar el evento, para pagar el show, para pagar todo. Digamos, el club no perdió plata con el bingo.
Y una cosita más que quería aclarar respecto de la deuda es que también parte de la deuda en moneda extranjera se actualiza el valor del tipo de cambio. Es decir, si el tipo de cambio fluctúa desde el momento que se toma hasta el que se actualiza para el cierre del ejercicio, esa deuda se incrementa, y es otra cosa que sucedió en este caso. O sea que los 3 factores principales que afectaron o que impactaron en el aumento de la deuda, Diego, fueron las deudas por los premios del bingo, un préstamo que tuvimos que tomar para afrontar compromisos de corto plazo y la actualización de la deuda de moneda extranjera. Pero vuelvo a aclarar, porque es importante, eso no invalida que el estado de resultados haya sido casi cero. Bueno, a ver, quería dejar la pregunta y dale, si se quedan unos minutos hacemos una pausa y hacemos un segundo bloque, dale. No, el otro día en la asamblea, cuando se abrieron las preguntas hacia los socios, una socia preguntó, Pancho, por cómo está la situación del loteo y demás allí al lado del autódromo, y creo que la respuesta fue interesante, así que la dejamos para después de la pausa. Un tema que después vamos a desarrollar. Y otro que le quiero hacer más de historia política del club a Parabano, lo trato así con el apellido un poco distante. Me da miedo. No, mira, lo vas a entender porque viviste toda la historia. Yo entrevistaba a tu abuelo y le preguntaba estas cosas, a tu tío, y le preguntaba y ahora voy por el sucesor, ¿no? Ah, claro. ¿Es deficitario el fútbol? ¿Sí o no? ¿Y cómo se arregla? ¿Cómo a futuro esto se resuelve sin tener que esperar que aparezca un maradoniano en el predio y resuelva un tema que en una empresa sería imposible? Bueno, ustedes también vienen de empresas y saben que esto sería imposible sostener en el tiempo, porque veo que no cambia la ecuación de expectativa, ¿no? Pasan las décadas, Atlético y todos, pero aquí los tenemos a los dirigentes de la crema, así que eso anda pensándolo. Ya volvemos. En La Anónima, viví toda la pasión del fútbol. Conseguí las figuritas del Mundial en todas las sucursales. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. ¿Está pensando cómo categorizar el producto de su pyme? Centro de Embalajes. Recorra nuestro local exhibición en Boulevard Lehmann 1134 o haga su consulta ahora al 431-221. Hace 20 años que descorchás Estancia Mendoza para brindar. Ahora lo haces también para ganar. Encontrá el corcho ganador y canjealo por un Estancia Mendoza. Estancia Mendoza, 20 años del vino que mejora con cada historia. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en www.promoven.com.ar. Por nuestra historia, por nuestros valores, por nuestra tradición. Hoy le damos comienzo a una nueva era, donde la tradición mira hacia el futuro. Un cambio que representa todo lo que fuimos, somos y seremos. Arrancamos estos 65 años con muchas ganas de seguir creciendo juntos, los que sean necesarios para que esta tradición nunca se corte. Castro, tradición de innovar. 65 años creciendo juntos. Gomplástica tiene el surtido más completo de correas, mangueras, burletes y alfombras. Gomplástica, Avenida Santa Fe 1868. En Delicatessen te invitamos a descubrir los mejores vinos del mundo y para complementar esa experiencia, nuestra chocolatería marida perfectamente cada sorbo. Delicatessen, Hipólito Yrigoyen 659. Start spreading the news. Estación de servicio Shell de Alejandro Ditondo. Venta de combustible y servicio para automotores abierto a las 24 horas. Estamos en Avenida Santa Fe y Urquiza. En Luxtoff Store BDC encontrarás toda la línea exclusiva de productos Luxtoff y Trooper, herramientas para la industria, hogar, automovilismo deportivo y mucho más. Somos proveedores de ferreterías y comercios. Contactanos 3492 26 52 15 o visitanos en Saavedra 63 Rafaela, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 9 a 14 horas. Instagram LQ Store Rafaela.
Argentina. Aceptamos todos los medios de pago. Luxtov, herramientas con potencia. En EIMA Negocios Inmobiliarios te ayudamos a encontrar ese lugar que buscas. Compra, vende o alquila casas, terrenos, departamentos o campos. EIMA. Búscanos en redes sociales o contactate con nosotros al WhatsApp 3492277204. Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero. Tornillo.pared.planeta. Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Fe. ¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias. Banco Santa Fe, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 4/8/2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar/personas. Frío RAF, refrigeración industrial. Refrigeramos preservando el medio ambiente. www.frioraf.com. Club San Jorge sigue creciendo. Tarjeta Credit Club, caja de ahorro, líneas de préstamos, ahorro a término. Club San Jorge, más de 100 años de historia con la calidad de siempre. El Espectador Deportes, un programa con la firma editorial de Néstor Clivati y un gran equipo, desde la 1001 de Rafaela y con la imagen de Next TV. Bueno, seguimos en el programa. El final, en el último segmento, Eduardo Sacheri hablando del Mundial. No te lo pierdas. Bueno, seguimos con Pancho Parabano y con Agustín Muriel. Quedó una pregunta interesante porque es parte de lo que muchos se preguntan en Atlético y no siempre tienen la chance, si no van a las asambleas, de preguntárselo a los dirigentes. Bueno, lo hacemos nosotros. Sí, quizás es un tema que quedó un poco perdido con todo lo que pasó en los últimos años, en los últimos meses, pero bueno, creo que es importante por lo menos conocer el estado de situación, porque en su momento había generado mucho ruido, revuelo. Bueno, esta idea de lotear ese lugar que está al lado del autódromo o antes del autódromo, con esos lotes construir el estadio. Bueno, ¿cómo está todo eso hoy en día? Bueno, como bien dijiste vos, hicieron una pregunta en la asamblea y traté de contestar de la forma más sincera, como siempre lo hago. Algo me he explayado acá en su momento y dije que hoy soy el presidente de Atlético y tengo mi posición tomada hace tiempo y siempre fui claro públicamente con el hecho del estadio. Soy un tipo que cree en el arraigo y que tengo los fundamentos para decirlo y veo que en todos los clubes, pero esa es una posición personal mía, yo no soy el dueño del club, es una posición de este presidente que le toca administrar los recursos del club en este momento. La realidad es que lo que se vendió en aquel momento es que Atlético, vendiendo los lotes que están pegados a esas 2 hectáreas donde en teoría se iba a hacer un estadio, Atlético tenía la obligación de, vendiendo esos lotes, de hacer el estadio. Pero en esos lotes no los vende Atlético, en esos lotes hay toda una configuración legal ahí que es muy difícil explicarla acá, donde Atlético tenía que poner la inversión para lotearlos, luego la ganancia, el 50% iba para el socio que tiene Atlético en los papeles, que es el norteamericano. Por ende, lo que yo expliqué, traté de hacerlo fácil en la asamblea, es que ahí salen 600, 620 lotes. Podemos discutir si el valor de esos lotes son 12.000, 20.000 dólares. Vendiendo la totalidad de los lotes, para ser claro, la totalidad de los lotes en un lugar donde los lotes se venden financiados y donde todas las inmobiliarias que consultamos nos dicen que hay un 40% de mora. Si nada de esto ocurriera y saldría todo perfecto, Atlético tendría que invertir 5 millones de dólares, que claramente no los tiene, para cobrar a lo largo de no sabemos si 10, 20 o 30 años, para poder ganar 1.250.000 dólares, corregime Agus si estoy muy equivocado. Con 1.250.000 dólares no se hace ni la tribuna de un estadio. Creo que estoy siendo claro.
lamento que haya gente que se enoje, pero esta es la realidad y lo digo públicamente porque me toca hoy a decirlo en la asamblea que me hicieron una pregunta, no hablé nunca de los números, pero esta es la realidad y que nuestro socio, que tenía el corazón de Atlético, hoy estamos con una carta documento donde nos intima pagar la suma del total de esas 2 hectáreas de Atlético, así que no ha hecho más que traer problemas, así que estamos viendo cómo lo resolvemos. Esa es la realidad. Bueno, porque la pregunta que tengo para agregar es ¿en qué estado de situación ha quedado todo esto? El desarrollo inmobiliario, el futuro estadio, es decir, bueno, eso se frena por todos los motivos que ustedes están comentándonos. Ahora, ¿cuál es el compromiso en el que también el club ha quedado respecto de todos los otros acuerdos que ya, bueno, por lo menos aquí se ha dicho y hemos hecho notas y demás, están ya comprometidos por parte del club? Sí, hay un contrato firmado. Atlético, como todo yo siempre dije, no quiero mirar para atrás, pero hay cosas que me es imposible no explicarlas, porque las tengo que explicar al socio la realidad de cómo es. Atlético puso $110.000 en su momento para estas 2 hectáreas y ahora lo que estamos tratando de hacer es no perder esos $110.000 y tratar de quedarnos con esas 2 hectáreas y tratar de buscar algún socio desarrollador inmobiliario que nos permita por lo menos no perder esos $110.000 que habíamos puesto en su momento. La realidad es que hablamos con un montón de desarrolladores inmobiliarios, algunos que incluso en ese momento veían esto como un negocio bárbaro y hoy te dicen que no es negocio. Esta es la realidad. Incluso el mismo socio norteamericano, Atlético, ha cumplido con lo que tenía que hacer de poder habilitar los lugares y demás. Sin embargo, este mismo socio hoy nos plantea de que no quiere hacer el loteo. Entonces, bueno, las cosas son claras, fue un momento político, yo no digo nada, ya está, ya pasó. Pero bueno, estamos acá para solucionarlo, no me quejo y le estamos buscando la vuelta legal para proteger al club de estas cosas. A ver, Agustín, ¿qué querés agregar? No, lo que dice Pancho es claro, hoy tenemos una intimación a pagar en los próximos 25 días $250.000 que el club no tiene claramente, así que tenemos que buscar la forma de solucionar ese compromiso. Haremos alguna oferta al norteamericano que, repito porque es importante lo que dijo Pancho, nosotros estamos haciendo todas las gestiones necesarias y las diligencias necesarias para que se habilite un proyecto de loteo. Sí. Que es lo que en teoría se buscaba para después obtener los frutos que no iban a ser suficientes para hacer un estadio, pero este socio acá no le interesa ya desarrollar el loteo, sino que le interesa... pero ni siquiera para el club como unidad de negocios el desarrollo inmobiliario le beneficia a futuro. Bueno, es el tema que explicabas, que para hacer un desarrollo inmobiliario se necesitan obras, y eso es una obra que, como sucede con el bingo, primero hay que comprar los premios y después venderlo. Claro. Acá primero hay que hacer la inversión y después salir al mercado. ¿Tampoco cierra eso? El tema, perdón, ¿no? Porque en todo caso amplío también un poco más la pregunta que hace Néstor, porque en su momento entiendo que se iba a hacer un fideicomiso con lo recaudado de los lotes para el estadio. Eso fue aprobado por los socios en su momento. Digo, ¿se puede cambiar? No sé cómo es, pregunto desde la ignorancia. Todas las decisiones siempre son en base al lo que hay de los socios. Vos no podés ni comprar ni vender inmuebles que no pasen por una asamblea. Sí, claro. Claramente, pero bueno, la realidad es que, a ver, en aquel momento se votaron otras cosas, no eso. Uno a veces políticamente mete cosas en el paquete para... No quiero ir para atrás, pero los números son los que estamos dando. Cualquier persona con sentido común sabe cuánto cuesta un estadio y los números, cada uno lo puede sacar en su casa, digamos. No se hace ni una tribuna. Más allá de las cuestiones personales de quién considera que tiene que haber un estadio nuevo quién considera que Atlético tiene que resguardar su historia, su arraigo y demás. Esto es una cuestión básica de números y es absolutamente improbable lo que se prometió. Entonces, bueno, estamos viendo cómo lo solucionamos y como todo lo que hemos venido haciendo este año lo vamos a solucionar, que se queden tranquilos los socios. Néstor. Sí. Una pregunta más para Francisco. En todo caso, Francisco, profundizar la pregunta que te hacía anteriormente respecto de la reforma del estatuto, que me parece, insisto, muy interesante, y ojalá sea todo aceptado. Como decís, crees que no va a haber inconvenientes. En el caso de que sea así, de que todo sea aprobado, la consulta es la siguiente: ¿cómo se implementaría? Vos, por ejemplo, tenés un año más. Llegarías a 8 meses más. Bien, perfecto, exacto, es exacto así. Completás ese periodo
tenés derecho ya mismo a un año más. Si las elecciones son en diciembre, vos vas hasta diciembre. No sé si me estoy explicando bien. Sí, creo que entiendo la consulta. Acá nuestro mandato terminaba el 27, en abril del 2027, y lo que hace esto, que insisto que es importante, que hubo consultas con todo y todos estábamos de acuerdo. Esto no es una cuestión mía, te imaginás que el primero que puso el grito en el cielo fui yo, pero es una cuestión que el club lo viene debatiendo hace años y que alguien lo tiene que hacer. En este caso, la elección se celebraría, o el cambio de autoridades, en diciembre del 2027, para poder acomodar los balances y para que ya quede de ahí para el resto de la historia que el periodo de 3 años. El periodo de 3 años, sí. y sobre todo que el cambio de autoridades se dé en diciembre, cosa de que el que agarra el manejo del club pueda disponer del presupuesto anual y del, como digo yo, del cuerpo técnico y de los jugadores. ¿Y ese cambio te daría lugar a presentarte nuevamente? En este caso sí, hay la reforma te permitiría presentarte para los 3 años que siguen. Sí, en realidad la novedad es al revés. Hoy, para los presidentes atléticos no había ninguna limitante, podían ser presidente in eternum. Sí. Hoy esta reforma hace que el presidente tenga un máximo de 6 años como mandato. Claro. No, pero además, a ver, pregunto esto, se me ocurrió recién, Francisco. Si esto empieza a regir, como vos decís, a partir de diciembre del año que viene, ¿te permitiría vos, por ejemplo, una reelección? Sí, claro. Perfecto, podría, no lo estoy pensando claramente, pero sí, podría en diciembre ser reelecto el presidente, que en este caso soy yo. No, perdón, pero por eso me expliqué mal. Sí, perfecto, pero me refería a que si el punto de partida es diciembre, vos tenés el primer periodo y después tendrías derecho o no a otra reelección, a eso me refiero. No sé si me explico. A una reelección. Claro. A una, claro. Es decir, por más que el estatuto haya cambiado ahora. No, a una. Perfecto. Bueno, me quedó el tema del déficit del fútbol. Sí. Que ya parece una pregunta que remañida, que tiene una explicación técnica o una manera de desarrollarla por parte de quienes tienen la responsabilidad de juntar la plata, que es el tema. Pero en este contexto económico de incertidumbres, inestable de la Argentina, por más que aparezca hoy una cierta ventana de estabilidad en algunos aspectos, siempre resulta complejo mirar, proyectar. ¿Se puede gobernar un club con la necesidad que, por ejemplo, el predio les entregue un jugador para el mercado y que el mercado los ayude a poner los números en un color aceptable que no sea el rojo? Néstor, mira, yo creo que es una respuesta que llevaría mucho tiempo, pero para sintetizarlo, doy un ejemplo. Atlético, empiezo con este ejemplo para después poder ser más claro. Atlético este año gasta en su plantel un 20% más que el plantel que descendió. ¿Solo un 20? Sí. Estamos hablando de 2 años después con toda la inflación que hubo en Argentina. Entonces, ¿qué digo yo? ¿El fútbol es deficitario? Y no, el fútbol no es deficitario. Esto depende de la convicción que tienen los dirigentes en adecuar el equipo al presupuesto que tenés y decirle la verdad a los hinchas y a los socios. Bueno, pero entonces el año pasado fueron imprudentes. Gastaron un montón de guita. Bueno, no sé. Para jugar el Federal. No. ¿Por qué? No, porque yo hablo del equipo que descendió. Ah, que el que descendió. En 2024. Claro. No, si hubiésemos sido imprudentes en el equipo que ascendió el Federal A, no podríamos estar presentando los números que presentamos en este balance. Entonces digo, lo doy no para hablar para atrás, sino para graficar la realidad. Digamos, hoy Atlético tiene un plantel de los más bajos del Nacional B. Está siendo protagonista, gracias a Dios, pero entendemos también, todos lo vimos, vamos a un ejemplo claro, con Gimnasia de Jujuy era un partido con uno más todo el partido, que era un partido para ganar, y Atlético, por tener un plantel corto, el técnico se quedó sin cambios, y esto no lo digo contra los chicos, es normal que a los chicos que debutan les cueste. No es a favor de los chicos, para protegerlos un poco. Estoy orgulloso de todos los chicos que estamos poniendo, pero bueno, si nosotros fuésemos improvisados, hubiésemos traído 5 o 6 jugadores más y por ende ese partido
hubiésemos tenido más chance de ganarlo, por así decirlo. Bueno, decidimos que no, decidimos acomodar la finanza, decirle la verdad a la gente, van a debutar un montón de chicos. El otro día le tocó debutar a Pepino en un contexto desfavorable, en un contexto difícil, que no es habitual, pero bueno, estamos convencidos de lo que hacemos. Estamos invirtiendo un montón de plata en inferiores de AFA, en la reserva. Consideramos que eso al cabo de 3 o 4 años va a traer los frutos necesarios. Yo te agrego algo, Néstor, porque me parece importante, ¿no? En paralelo, además de que trabajamos mucho sobre los presupuestos con Pancho, con Secretaría Técnica y toda la subcomisión de fútbol, nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja en la generación de eventos. El bingo en este caso es el principal, pero la idea es que de acá a 5 años ese déficit que a ver, Pancho dice no lo genera porque es una discusión, pero sí genera, o sea, el club gasta más de lo que recauda hasta que hace la rueda de vender un jugador y volver a recuperar. Claro. Depende de qué lado de la rueda te toque. Lo compense. Es más complicado o menos complicado. Nuestra idea, nuestro objetivo para los próximos 5 años es que ese déficit que tiene el club crónico sea subsanado con eventos genuinos, que vendamos 13.000 bingos y eso te cubra el déficit del año, que traigamos 5 o 6 shows para los socios y que eso te ayude a paliar el déficit, que haya cada vez más socios porque los beneficios son concretos y eso también te ayude a reducir esa urgencia financiera. O sea, la idea es trabajar en subsanar para no depender de un jugador y que ese jugador que vendamos y que nos ayude nos permita seguir invirtiendo con todos los proyectos que tenemos, que Pancho contó muchas veces, de seguir haciendo crecer a nuestras disciplinas, digamos. Pancho, gracias por la visita, Agustín. Ha sido, muchas gracias. Creo que esclarecedor para los socios y está abierto, por supuesto, a cualquier tipo de comentario de nuestra gente.